¿Cómo le va? Bienvenidos. Esto es Historias que hicieron la historia, este programa que nos permite conocer muchas de las cosas que acontecen en el país y quizás en el mundo, y que pasan desapercibidas para las nuevas generaciones. Hoy estamos haciendo el programa desde Villa La Angostura. Claro, si hoy usted le nombra Villa La Angostura al 90 y pico por ciento de la gente va a decir, es un lugar paradisíaco, es hermoso, es único en el mundo. Y usted sabe, tiene esto, tiene aquello, tiene las lanchas para pasear, tiene el hospital, pero Villa La Angostura cuando nació no era así. Y a pesar de que ella no nació con Villa La Angostura, ha sido una estudiosa de lo que es la villa. Es Mercedes Palavecino, es museóloga, es profesora de historia, está aquí con nosotras. Fue la que puso en marcha prácticamente este Museo Histórico Regional de Villa La Angostura, que está al lado del puerto, al lado de la hostería Los Tres Mosqueteros, al lado de la Casa del Guardaparque. Dos de los edificios que estaban en el año 64, cuando tuve la suerte, 65, perdón, cuando tuve la suerte de visitar por primera vez este lugar. Mechi, muchísimas gracias por estar con nosotros, y vos sos la hija del que fue el responsable del correo acá en Villa La Angostura, del correo que está ahora donde está, el que estaba antes donde está ahora la prefectura. Pero no siempre fue así, ¿no? No siempre había pavimento, no siempre había teléfono. No. Contale a la gente. No, bueno, vamos a contar la parte del correo. Villa La Angostura oficialmente se funda el 15 de mayo del año 1932, porque acá vivían pobladores desde fines de 1800. Pero en ese momento no había caminos, no había trenes, no había absolutamente nada, la comunicación era muy difícil. Entonces los pobladores querían que acá se instale un telégrafo. Entonces en 1928 viene acá el general Agustín Justo, que era ministro de guerra del presidente Irigoyen, y los pobladores le manifiestan la necesidad de contar con un telégrafo. Entonces el general Justo se vuelve a Buenos Aires, que siempre quedó muy lejos Buenos Aires, y se va con la inquietud de los pobladores. En el año 1932, cuando después que lo derrocan a Irigoyen se hacen elecciones, el general Justo es presidente de la nación. Entonces, ¿qué sucede? Se autoriza, acá había vecinos, estaba entre ellos también Ezequiel Bustillo, que era el que había comprado 1.300 hectáreas y hizo su estanzuela que se llama Cumelén, que ahora es un club privado. Bustillo y Primo Capraro, que él fue el que crea el Hotel Correntoso en 1917, que es un italiano del norte, que era una persona muy emprendedora, toman la posta de la creación del correo. La nación les autoriza que utilicen madera y les da un predio. Entonces Primo Capraro hace el edificio para la oficina radiotelegráfica, que es en el mismo lugar donde está ahora la oficina de prefectura, que fue el correo más moderno, ¿no? Entonces ese lugar es edificio histórico, o sea, es sitio histórico, no edificio, porque es el lugar a donde estuvo el primer correo. Entonces el 15 de mayo del año 32 se inaugura ese edificio que era de madera con el telégrafo y deciden fundar el pueblo, ponen la piedra fundacional en ese lugar. Entonces yo leí que hay un cilindro de aluminio donde ponen una llave del pueblo, el primer telegrama, y todo eso lo entierran. En el año 1956 se reemplaza ese edificio de madera y se inaugura el edificio que hay ahora. Su papá había llegado acá de la nada, ¿no? Del desierto. Papá era, él era de Santa Fe, de un pueblito chiquito, se llama La Bordeboy. Él estaba en la Marina como radiotelegrafista y después renuncia a la Marina y se alista en el correo. Y le ofrecen la posibilidad de venir acá a la Patagonia como jefe de correo. Entonces, cuando mi hermana tenía que ir a la escuela primaria, papá pidió que lo trasladen a un lugar que hubiera escuela. Entonces lo trasladan a Villa La Angostura en el año 1956. Yo creo que éramos 300 habitantes acá y había escuela primaria.
porque la escuela, que es la que ahora es la planta de campamento, eso se hizo cuando se crea Parques Nacionales, en época de Bustillo se crea la escuela, ¿no es cierto?, esto que fue la usina, este edificio que ahora es museo, la casa del guardaparque, la iglesia, el mecedor, todos estos edificios que ahora son históricos para el municipio de ese periodo. Bien, yo le voy a tomar dos cosas de las que usted dijo. Primero, que acá hubo habitantes desde fines del 1800. Muchos de esos habitantes respondían a un plan de colonización del gobierno, ¿verdad? Que venían una colonización que se eligió como aspirantes a ocupar las tierras a ciudadanos de origen suizo. Europeos del norte. Europeos del Sí, norte, no solo suizos, digamos. Sí, el tema es así. Acá vivían indígenas, o sea, sí, pueblos originarios, ¿no? Sí. Mapuches. Tehuelches. Y Buriloche. Claro, eso más del la lado zona de Bariloche, sí. Que en realidad no sé qué etnia sería, porque se habla, hubo muchas parcialidades, sí. Entonces a veces se complica, pero básicamente eran tehuelches y mapuches, sí. con distintos nombres, ¿no? Y después de la campaña del desierto, cuando ya prácticamente los habían exterminado, el general Roca lo reeligen como presidente. Entonces en su segunda presidencia, él decide que acá se haga una colonia agrícola, alrededor del lago, se llamó Nahuel Huapi por el lago. Y él dice que esto se tiene que colonizar por europeos del norte. Entonces mandan fotos de este lugar tan hermoso a Europa para atentar a los colonos. Yo vi la propaganda, ¿no? Es sumamente interesante. Entonces, en 1902, cuando se crea la colonia, entonces los colonos ven que este lugar era muy hermoso y que acá se les ofrecía la posibilidad de vivir en paz, trabajar y tener tierra. Entonces muchos vienen. Y el gobierno hizo hacer alrededor del lago, hizo hacer lotes pastoriles, que eran de 625 hectáreas. La idea era que el colono llegaba a Buenos Aires, a la Oficina de Tierras y Colonias, se le mostraba el mapa de la colonia agrícola, que después, no sé si se los mostré, está todo trazado con reglas, ¿no? Que ustedes dicen, bueno, esto lo hizo un funcionario en un escritorio en Buenos Aires, porque es imposible que alguien con un poco de sentido común pueda hacer ese mapa. Lo digo con un poco de ironía, ¿no? Entonces venían, los colonos elegían un lote pastoril y la idea era que entre 5 y 10 años venía un inspector y el colono tenía que tener su casa, un establo, un granero, tenía que tener sembrado y tenía que tener animales y cercar las 625 hectáreas. Uno lo dice así hoy por hoy y parece una pavada, pero el tema es que una hectárea es una manzana, 625 manzanas, ya solamente tener que cercar eso, sabiendo que acá no había ni tren, ni ruta, ni nada, o sea que no tenían posibilidad de poner alambre como uno pudiera cercar en estos tiempos, ¿no? Entonces había que cercar cortando árboles y haciendo los troncos para el cerco, o sea, eso solo yo pensaba, una locura hacer eso, o sea, se te iba la vida cercando las 625 hectáreas. Y además había que tener los animales, acá en invierno en esa época nevaba mucho, 2-3 metros, había que prever el pastaje para los animales en invierno, sembrar, había que roturar la tierra, a veces era piedra, y además había que vivir. Entonces no era fácil la vida acá en ese momento, los colonos sufrieron muchísimo. Y después, cuando el general Roca deja la presidencia, pasó lo que lamentablemente pasa en nuestro país todo el tiempo, todavía sigue pasando. Cambia un gobierno y todo lo que hizo ese gobierno no sirve y el gobierno que viene hace otra cosa. Entonces los colonos quedaron a la buena de Dios porque el presidente siguiente no le importó o no pudo o no tuvo tiempo de ocuparse de la colonia agrícola y de los pobres colonos. Jamás vino el inspector, jamás tuvieron la escritura, o sea, fue como muy, muy complicado y la pobre gente hizo lo que pudo. Bueno, cuando se hace la colonia viene un agrimensor, el señor Lucero, y él determina qué población había al hacerse la colonia. Entonces hace un censo y ahí figuran los pueblos originarios, figuran como araucanos, los araucanos son los mapuches, figuran como araucanos, qué sé yo, y había pueblos originarios. Y después lo que pasó, que esto es un poco más grave, cuando se crea Parques Nacionales en el año 34... 30 años después de la primera donación de tierra para hacer un parque, según nos contó usted, ¿no? Del Perito Moreno. Claro, Francisco Moreno dona la tierra, 3 leguas cuadradas de las 25 que le regala el Estado Nacional por su participación en el tema de los límites,
y él dona, pero la nación no le acepta la donación, que solo tiene que aceptar el Congreso. Sí. Entonces, al no ser aceptada la donación, hasta después de 15 años, no se tardó un montón el Estado en aceptar la donación, no se hizo nada. O sea, creo que muere el Perito Moreno sin haber visto concretado su sueño del Parque Nacional. Y en el 34 sí se creó. Y recién en el 34, Ezequiel Bustillo, que era abogado, él hace la ley 12.103 y crea parques como institución nacional. Bien. Y él decide que esto tiene que ser turístico. Entonces cambia el eje de la economía de la región y los pobres pobladores que vivían de la agricultura y de la ganadería, porque esto era una colonia agrícola, no se pueden hacer hoteleros. O sea, en general esto genera fricciones entre los pobladores y parques hasta el día de la fecha. Pues si bien hoy ha cambiado un poco, pero siempre parques, desde su creación, se ocupó, claro, con el argumento de preservar la naturaleza, la gente siempre molestó. Entonces se ha perseguido a los pobladores en ese tiempo mucho más. Entonces, si uno conversa con los antiguos pobladores, para ellos lo peor que les pasó fue la creación de parques, porque les hizo la vida imposible. Hay historias desgarradoras, porque el tema es que desde Buenos Aires se piensa que acá no había presencia del Estado, porque en realidad las instituciones eran como muy débiles, ¿no? Entonces la creación de parques marca, marca como una instancia nueva, y parques realmente es la presencia del Estado en Patagonia. Bien. Entonces los guardaparques como autoridad, ellos portaban armas, ¿no es cierto? Y por ahí tenían más poder los guardaparques, o sea, dentro del parque obviamente, que por ahí la policía o claro, la gendarmería, que además recién se creaban, ¿no? Bueno, toda una historia dura, y yo le voy a proponer que hagamos una pausa, y cuando volvamos vamos a contar, después de esa historia dura, cómo empieza a crecer un poco Villa Langostura y llega a lo que soy. ¿Le parece bien? Sí. Muy bien, pausa entonces. Usted recuerde que puede volver a ver este programa en www.productoraalas.com.ar, en youtube.com/lasproductora, en Facebook/lasproductora, y un resumen de lo que aquí hablamos en el periódico En la Mira, que se distribuye por toda la región. Vamos a la pausa. Los papeles higiénicos y rollos de cocina Family están realizados con papel reciclado, porque queremos lo mejor y queremos a nuestro planeta. ¿Qué estás esperando para sumarte? Papeles higiénicos y rollos de cocina Family. ¡Anímate a probarlos! Bueno, vamos a entrar rápidamente en la parte final.
del programa de historias que hicieron la historia. Estamos con Mechi Palavecino, como ella la conoce. Y Mechi, después de todos esos problemas, la villa empezó a crecer turísticamente, sí, merced a mucha gente con la que uno puede estar o no de acuerdo, porque uno puede querer o no querer a ciertas familias de apellido ilustre en la República Argentina, pero la verdad es que siempre aportaron algo para crecer. O sea, habrán sacado su ventaja, habrán sacado su satisfacción, pero acá han aportado para crecer. Hubo expropiaciones del gobierno nacional y sin embargo todavía la villa sigue creciendo con el esfuerzo fundamental de sus habitantes. Sí. ¿Esto es así o yo estoy equivocado? No, yo creo que esto empieza porque acá, cuando se crea Cumelén, cuando asume el peronismo, Ezequiel Bustillo renuncia a la presidencia de Parques en el año 45. Y se abre el juego y se democratiza el turismo. Entonces él crea en su propiedad, lo vende a sus amigos y se crea Cumelén Country Club, que es un club privado, uno de los primeros del país. Entonces como que esto era el reducto de la gente que venía a Cumelén. Claro. Yo me entero después, hace poco, cuando yo vengo a vivir acá de vuelta, me entero que Cumelén no quería que acá se asfalte. Cuando yo me enteré de eso me dolió mucho, porque esta gente tenía helipuerto, qué sé yo, ahí, pero los que vivíamos acá, cuando en invierno nos quedábamos incomunicados, porque se iban los puentes con la crecida del arroyito, Gendarmería en helicóptero nos traía víveres, y yo decía, qué egoísmo, ¿no? Que no se haga el asfalto porque unas cuantas familias lo tienen trabado en el Congreso Nacional. Claro. Entonces cuando viene Onganía, que era presidente en el año 66, él viene acá al Mesidor. Y justo tiene que venir en lancha porque está la ruta cortada. Y Onganía se enoja mucho de que tiene que venir en lancha. Además nunca tuvimos servicio de lanchas, que unan esto, pues el lago siempre estuvo regulado y la única empresa que podía operar el lago era Turisur. Entonces no teníamos servicio de lancha. Entonces Onganía tiene que venir en lancha y se molesta mucho. Entonces a partir de eso empiezan a mejorar los caminos, año 66. Después, en época de Menem, esto se puso de moda y se llenó de políticos y no siempre de la mejor gente, gente de mucho dinero, y ahí empieza. En realidad el asfalto en el año 76, cuando estaba presa Isabel acá, ya se había asfaltado desde el centro hasta la villa, esa parte estaba asfaltada. Pero después se siguió con el asfalto y se termina de concretar en el 95, se termina de asfaltar la ruta a Bariloche. Bien. Entonces ya al estar asfaltado la vida acá fue más simple, porque si no era muy complicado. Ir a Bariloche cuando yo era chica en colectivo eran 4 horas y media, en auto eran 2 horas y media, pero casi nadie tenía auto, había 3 autos en todo el pueblo. Entonces era complicado, el colectivo tenía un servicio 3 veces por semana, lunes, miércoles y viernes, o sea que no era fácil, la vida no era fácil. Era muy difícil. Sí. Mire, yo le voy a contar una anécdota rápidamente, que me la contó ella el otro día. Una ambulancia tenía que llevar un enfermo a Bariloche. En un barquinazo de la ruta perdió al enfermo, se cayó la camilla. No se dieron cuenta. Cuando llegaron y se dieron cuenta que no estaban enfermos, tuvieron que venir a buscarlo, estaba en el medio de la ruta, ahí la camilla y así lo llevaron. En el medio de la nieve, había nieve. Sí. Esa es la demostración del aislamiento que había. Pero hay algo que me preocupa mucho, Mechi, el hecho de que todavía hoy, que ustedes tienen la mayor parte del lago en cuanto a territorio, dependen digamos así, de decisiones que se toman en Río Negro. En la provincia de Río Negro, en la sede de Parques en Bariloche. La intendencia del parque es en Río Negro, es en Bariloche. Entonces las políticas en general se toman desde la intendencia. Y el 75% del parque está en Neuquén. Claro. Esto es un tema... Eso impide quizás que ustedes puedan de acá hacer un viaje a Villa Langostura, a la Isla Victoria. Claro, no tenemos. Para ir a Isla Victoria hay que ir a Bariloche. Hay que contratar una embarcación que sale carísimo, y si no hay que ir a Bariloche, y las excursiones se hacen desde Bariloche. Eso es un poco el panorama difícil que todavía tienen ellos. Pero quiero que me cuente una anécdota que me intrigó desde el primer momento. Acá no solo vinieron los europeos del norte, acá no solo vinieron los poseedores de grandes fortunas nacionales, sino que se habla de que acá hubo algún jerarca nazi en la zona. ¿Usted tiene alguna versión sobre eso? Sí. Acá yo soy amiga, lo comento, hay un investigador en Bariloche que se llama Abel Basti, que es periodista y es investigador. Él hace 25 años que trabaja sobre esa temática. Cuando
Claro, pues el tema es que los jerarcas nazis en general eligieron venir a este lugar, porque esto se parece a su lugar de origen, y en el año 45 este lugar era sumamente inaccesible. Era muy protector, digamos, porque no venía mucha gente. Entonces acá se comenta que estuvo Hitler. Yo lo creo esto porque tengo testimonio de gente del lugar que lo vio y que trabajó en el lugar a donde él estaba. Sí. Y mi amigo Abel Basti, que tiene muchísimos libros escritos sobre ese tema, 12 libros, ha investigado un montón y tiene documentación, incluso además de todos los testimonios de la gente. Pues después de tantos años la gente se anima a hablar. Bien. Sí, antes de morir se cuentan. Bueno, hay que tener en cuenta algo que también, yo lo aprendí de ella todo esto, que la comunicación más directa que había para salir de la región era a través de un paso a Chile, por vía lacustre. Claro, Sí. había, bueno, cuando se crea el Club Andino en Bariloche, el Club Andino lo hacen los nazis, y Claro. por más que pueda caer mal, si ustedes van a los archivos del Club Andino, son alemanes. Incluso figura, por ejemplo, estaba Rudel, que era el piloto de Hitler. Hans Rudel. Hubo montones de alemanes nazis y figuran dentro del Club Andino como socios habituales, ¿no? Sí. Entonces ellos hacen un relevamiento de todas las montañas. Entonces, bueno, la especulación es que este relevamiento permite, en caso de conflictos, de problemas, que el Führer pueda... Porque del lado tener chileno había una colonia alemana muy grande. Claro, el sur de Chile fue colonizado por alemanes. Hoy en día, si usted estuviera allí enfrente a las autoridades nacionales, ¿qué le pediría para Villa Langostura? Como vecina, ¿eh? Uy, qué complicado. A las autoridades nacionales. No, el tema es que Villa Langostura queda muy lejos. Entonces, acá es una zona volcánica. Nosotros tuvimos montones de problemas en el año 2011 con las cenizas, ¿no es cierto? Y a veces desde Buenos Aires no se pueden visualizar los problemas porque, bueno, no siempre los presidentes tienen la sensibilidad de conocer su país, ¿no? Pero no, nosotros vivimos en una provincia que es muy rica, nuestra provincia, y tenemos autoridades provinciales que se ocupan de nuestro bienestar. Sí, yo sé que es Acá así. nosotros, nuestra provincia nos garantiza la salud y la educación, entonces yo estoy muy orgullosa de ser neuquina y de vivir acá. Bueno, bárbaro, entonces. Gracias.
Mechi, gracias por haber estado con nosotros. Bueno, gracias a ustedes por permitirme conversar para otro público que no es el nuestro. Muy bien. A usted también, muchísimas gracias por habernos acompañado. Mi nombre es Carlos Siniscalchi y quiero invitarlos para la próxima edición de este programa. Y recuerde que usted puede volver a verlo en www.productoraalas.com.ar, en youtube.com/alasproductora y en Facebook/alasproductora. Esto ha sido Historias que hicieron la historia. Hasta la próxima.